Dice la palabra de Dios que no tenemos por qué preocuparnos entonces por los que matan el cuerpo. No te preocupes, porque después nada pueden hacer. Hermanos, hay misterios que no están revelados ampliamente en las Escrituras, pero sobre la vida, mayormente de Esteban, dice que vio el cielo abierto. Cuando lo estaban apedreando, hermanos, cuando lo iban a apedrear, el Señor ya le había abierto los cielos, ya tenía esa promesa: no temas a los que te van a matar el cuerpo, más después ya nada pueden hacer. La gloria de Dios, y vio a Jesucristo resucitado en la gloria, en el paraíso, en el tercer cielo, en el lugar santísimo. Fue fortalecido en la hora de su muerte. ¡Qué bendición de ser fortalecidos en la hora de nuestra muerte! Porque todos vamos a morir, pero es bueno morir haciendo la voluntad del Señor, recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos, comenzando con el crecimiento espiritual para la salvación y despojo de todo nuestro pecado, comenzando con la hipocresía, que es la levadura de los fariseos. Así que aquí claramente vemos nosotros cómo el Señor obra. Pedro fue crucificado, todos fueron mártires. Andrés fue colgado y estuvo más de 3 días colgado para que muriera lentamente y niegue a Jesucristo. Andrés es el hermano de Pedro, el hijo de Jonás. Él también traía las marcas del Maestro, él también traía el Evangelio de la salvación grabado en lo más profundo de su alma, que hubo alguien que vino del cielo y murió por sus pecados y le ha dado vida eterna y salvación. Por eso, aún estando colgado, predicaba el perdón de pecado a los que pasaban a su lado y les decía que en Jesucristo hay salvación y que se tienen que arrepentir para que tengan también ellos ese tiempo glorioso de salvación. ¡Qué glorioso es el Evangelio de la salvación! ¡Qué hermoso es predicar a Jesucristo crucificado, que nos ha dado vida eterna! Este mundo nada nos puede dar, solo nos da placer temporal, placer momentáneo, y después el resultado es la muerte, es las lágrimas, es el dolor, son las tristezas, el deseo temporal del pecado. Y aquí sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo después que habla de la hipocresía, habla de que no va a haber nada oculto, que no haya de ser manifiesto, habla de las persecuciones y que no teman. Y ahora aquí sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aunque los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí, hermanos, estamos viendo cómo el Señor va entrelazando sus enseñanzas diversas hacia sus discípulos. Y esas enseñanzas son para nosotros también. La importancia de una buena confesión. Dice él: todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado
delante de los ángeles de Dios. Mira qué está diciendo aquí el Señor. Aquí hay la importancia de hacer una buena confesión de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, todo aquel que confiesa que yo soy el Salvador, todo aquel que confiesa que yo dejé mi trono en gloria y siendo en forma de Dios no estimé el ser igual a Dios, sino que me despojé de a sí mismo y me hice semejante a los hombres. Todo aquel que me confiesa que yo tomé el pecado de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre, porque ellos recibieron el sacrificio. Aquí, el cristiano, hermanos, en donde le da consuelo a sus fieles y les explica que el cristiano que sufre, que deja la maldad, la hipocresía y crece para conocer la perfecta voluntad de su Padre, se le dará la recompensa de la lealtad y el honor ante el trono de Dios. Y Jesús llama claramente, aquí está llamando claramente el Señor a una elección de confesar. Porque a todo aquel que me confiese, dice, y hay otro el que no lo confiesa, el que lo va a negar. ¿Cuál es el centro de tu mensaje, de tu predicación? ¿Quién es el centro de tu predicación? Hay muchos mensajes, millares y millares. Y muchas veces nuestros mensajes van dirigidos a exaltar a los hombres, a exaltarnos a nosotros mismos, pero Jesucristo te está diciendo que elijas. Si quieres exaltar el mundo, quieres exaltar a las vanidades ilusorias, que ganes el mundo, que tengas un doctorado, o que seas un buen futbolista. ¿A quién confiesas tú? Es una elección. ¿A quién predicas? Por eso Pablo dice, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A pesar que Pablo era un hombre letrado, era un hombre de conocimiento, que conocía la cultura judía, la cultura romana y la cultura greco-romana. Él conocía todo lo que es literatura, él es un hombre de conocimiento, pero dice, yo no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado en el monte Gólgota, donde tomó mi pecado también, el cual yo soy el primero, el que me confesare delante de los hombres. Es triste ver y es lamentable ver que en muchos púlpitos, no en todo, ni siquiera tocan el Evangelio de Jesucristo. Ese tema de la imputación, donde tomó nuestros pecados. Ese tema de la justificación. Ese tema de la regeneración del Espíritu que proviene a través de la obra maravillosa de Jesucristo. En ese altar de bronce del juicio divino, de la ira del Padre sobre Jesucristo, que trae perdón, salvación, vida eterna, potestad de ser llamados hijos de Dios, redención, compra, el pago de sangre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Evangelio? El que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí hay un reproche público que el Señor dedicó a los líderes religiosos. Y todos estos reproches que el Señor Jesucristo, recuerden que aquí estaban
Está hablando de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Y todos estos reproches que el Señor está diciendo, eso iba a causar la ira de ellos. Porque los hipócritas se llenan de ira, no quieren oír. Cuando Jesucristo es el que está enseñando la verdad, soy yo el que estoy hablando de mi propia mente. Está claro aquí en el versículo 1, mira cómo dice el Señor Jesucristo, está claro la palabra de Dios. Entonces Jesús, dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, y aquí dice, comenzando con sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que no temáis a los que matan el cuerpo. Así que aquí iba a traer ira, y no solamente sobre nuestro Señor Jesucristo, sino que sobre sus discípulos también. Un reproche público. El Señor Jesús, aquí dando palabras de consuelo y de certeza, de que Dios iba a cuidar de ellos, así como se ocupa de los pajarillos, ¿sí? Y si Dios podía, el Señor, apreciar hasta la caída de un gorrión, dice, porque le está diciendo, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valen más ustedes que muchos pajarillos. Así que si el Señor Jesús, hermanos, está diciendo aquí que si Él podía apreciar la caída de un gorrioncillo, de un pajarillo, era totalmente consciente de las necesidades de aquellos que iban a enseñar y a predicar su palabra, de los discípulos, de los apóstoles. El Señor se iba a encargar de ellos, sí, de cuidarlos. Miren los gorrioncillos, yo me ocupo de ellos. ¿Acaso ustedes no valen más?, le dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí podemos ver en el siguiente versículo, en el versículo 10, mira cómo dice: y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahí mismo, en esta enseñanza de la hipocresía, del no tener temor sobre los que matan el cuerpo, de lo que no se preocupen, de lo que Jesucristo está preparando para la obra que les venía adelante, y Él se iba a encargar de ellos, así como se encarga de los gorrioncillos, de los pajarillos, así como está enseñando el Señor Jesucristo aquí, hermanos míos. Ahora le habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso lo hicieron los mismos fariseos. Los mismos fariseos. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 9:24. Mire lo que en realidad la raíz, donde por primera vez en el Nuevo Testamento se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también hay blasfemia contra el Señor, ¿sí? En donde hay una actitud del corazón que no se preocupa por el perdón de Dios,
nunca quiere el perdón de Dios para andar en el camino del Señor. Aquí es un desprecio que el hombre presenta. Los fariseos, hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 9:24, lo voy a leer aquí. Mire, originalmente 9:24, dice la palabra de Dios. Mateo 9:24, a ver. Bueno, aquí vemos nosotros donde nuestro Señor Jesucristo le trajeron a un sordo mudo, a uno que estaba mudo. Y dice la palabra de Dios que le expulsa. Acá en el versículo 32 de Mateo 9 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, ¿sí? Acuérdense que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Ellos, los fariseos, decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, por Belcebú, Jesucristo echaba fuera los demonios. La obra del Espíritu Santo de Dios en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo la obra, pero ellos blasfemaron al Espíritu Santo, despreciaron con insolencia la obra de Dios por medio del Espíritu Santo y dijeron que Jesucristo echaba fuera los demonios por medio del príncipe de los demonios, por medio de Satanás. Fueron irrespetuosos al carácter de Dios y a la obra del Señor que estaba haciendo en la tierra. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Una actitud del corazón que no se preocupaban por el perdón que necesitaban, que el Señor les quería dar. Desprecio de ellos. La única manera, hermanos, de no blasfemar contra el Espíritu Santo es recibir el sacrificio de Jesucristo también. Cuando se le predica el Evangelio por medio de las redes sociales, por medio de la obra personal, que hay una forma solamente de ser salvos, de ir a la gloria del Padre, que es a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros al poner su vida como ofrenda en olor fragante que satisface la santidad de Dios Padre en ese sacrificio que era puro, que era sin contaminación, que era sin mancha, que era una sangre derramada, pura, divina de la persona de Jesucristo. Cuando predicamos el perdón y el arrepentimiento y hay personas que desprecian el mensaje, que son insolentes e irrespetuosos y que no quieren tomar en cuenta la obra de Dios que quiere hacer en sus vidas y toman esa actitud en su corazón, que no se preocupan por su perdón. La única forma, hermanos, ese pecado no puede ser perdonado, puesto que no quieren venir a la voz del Espíritu Santo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Estos fariseos cometieron ese pecado. Ellos, su levadura de ellos, de la hipocresía, hermanos, los arrastró a muchos otros pecados más.
a la envidia que le tenían a nuestro Señor Jesucristo, a la malicia que ellos tenían. Lo ponían a prueba. El Señor Jesucristo habló mucho de la hipocresía. En Mateo capítulo 6 y el versículo 2 dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Mateo capítulo 6 versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Mateo capítulo 6 versículo 16: cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque demudan sus caras y sus rostros para mostrar a los hombres que ellos ayunan. En Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos del Señor. El hipócrita solo honra de labio. Mateo capítulo 23 dice la palabra de Dios aquí. Mire cómo dice Mateo 23. Jesucristo habló mucho de la hipocresía. Ese pecado abunda, hermanos. Entonces Jesús habló, dice, escuche bien, a ver si lo tengo aquí. A ver si lo tengo aquí. No, no lo tengo, pero lo voy a leer. Lo voy a leer en Mateo 23:1. Dice así, Mateo 23:1. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Fíjate qué preocupado estaba por la enseñanza de los 12, de los discípulos, de sus seguidores, de los que se entregaron al tiempo completo para ser instruidos en este seminario móvil, por decir así. Recibían enseñanza y practicaban lo que enseñaban. En todos los seminarios, hermanos, que tú conoces, te encierran por más de 3 años para estudiar día con día completamente. Pero había tiempo para salir a practicar lo que te están enseñando. Así como Cristo Jesús mandó a sus 12 a predicar, a sanar enfermos, a sanar dolencias, a expulsar demonios, a predicar, a enseñar. Y con los 70 lo mismo es el sistema de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, entonces Jesús habló a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los que enseñan la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés, cuando dice, hermano, era una silla donde se sentaban los rabinos. Esa es la cátedra de Moisés. Era de piedra esa silla. Ahí se sentaba. Era la costumbre de enseñar sentado en el tiempo bíblico de Cristo, ¿sí? Y le dice el Señor, allí en esa cátedra de Moisés donde se sientan los escribas y los fariseos, todo lo que os digan los fariseos y los escribas, dice, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Eran maestros y daban la enseñanza de lo que el pueblo debía de hacer. Y eran cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Sabe qué? Aquí Cristo Jesús está diciendo: no dejen que la ley de Moisés pierda su autoridad ante ustedes debido a estos hombres perversos, debido a estos hipócritas. Por eso está diciendo, todo lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo.
que no pierda valor la palabra de Dios, pero tengan cuidado con ellos, que dicen y no hacen, mentirosos, hipócritas, fariseos, líderes espirituales, conocedores de la palabra de Dios. La acusación contra líderes religiosos también puede ser aplicado a la actualidad, como si la esencia del cristianismo es un conjunto de reglas, y esos son como cargas pesadas. Así, hermanos, ellos imponían cargas pesadas. Si nosotros estamos predicando de no amar al mundo, de no seguir la corriente del mundo, estamos hablando primeramente a los que han nacido de nuevo. Le estamos hablando a los que han recibido el perdón de sus pecados. Le estamos hablando a los que tienen el poder del Espíritu Santo. Le estamos hablando a aquellos que se están llenando con el poder de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos del Evangelio y del poder de la palabra de Dios con la oración y añadiendo el Espíritu de Dios en poder, va a ser el Señor que por obra de gracia nosotros podemos practicar la santidad progresiva. Vamos a poder practicar la justicia, vamos a poder practicar la honestidad, la amabilidad y todo lo que es bueno. Si no eres nacido de nuevo, no se te puede imponer una carga. Los fariseos no eran salvos, pero sí imponían cargas pesadas. Déjame decirte que dice Cristo Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Mi yugo es ligero. No van a sentir mi yugo pesado. ¿Saben por qué? Porque antes de que diga llevad mi yugo, dicen: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí y laven sus pecados. Esa carga de pecado que traen la ley y el poder del pecado, la esclavitud y la ayuda de los demonios para oprimir al hombre, toda esa carga, primero vengan a mí para ser librados, y después mi yugo va a ser ligera, mi carga va a ser ligera, pero con la ayuda del Espíritu de Dios y su palabra. Los fariseos no decían, pero no hacían.